Parte 1. Introducción y la 10ª guerra, la Segunda Guerra del Congo. A lo largo del inmenso río de la historia humana, la guerra ha sido una sombra constante. Desde las primeras civilizaciones hasta la era moderna, los hombres han luchado por poder, fe, recursos o simplemente por miedo. Pero entre todas esas batallas, hay guerras que sobrepasaron cualquier límite de horror. Conflictos tan destructivos que marcaron a generaciones enteras. Hoy, haremos un recorrido por las 10 guerras más aterradoras de toda la historia humana. Aquellas que dejaron tras de sí un rastro imborrable de sangre, dolor y desolación. Dicen que la guerra es el mayor desastre de la humanidad. Y con razón, en los últimos milenios, más de 85 millones de personas han perdido la vida en conflictos armados. Y las pérdidas económicas se estiman en más de 128 billones de dólares. Pero más allá de los números, cada guerra representa millones de sueños rotos, familias destruidas y culturas arrasadas. Entre todas esas tragedias, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál de todas puede ser llamada al verdadero rey de las catástrofes? Número 10. La Segunda Guerra del Congo. También conocida como la Guerra Mundial Africana. Pocos conflictos modernos fueron tan brutales, tan caóticos y tan olvidados por el mundo. Esta guerra comenzó en 1998 y duró hasta el 2003, envolviendo a casi toda África Central en un torbellino de muerte y miseria. Para entender sus raíces, debemos remontarnos a 1994. Al horror del genocidio de Ruanda. En apenas 100 días, más de 800.000 personas, en su mayoría tutsis, fueron asesinadas a machetazos y fuego. Cuando el régimen Hutu colapsó, cientos de miles de refugiados huyeron al país vecino, la República Democrática del Congo. Pero entre ellos se infiltraron milicianos hutus armados, los mismos que habían participado en las masacres. Desde los campamentos de refugiados, comenzaron a atacar a la nueva administración tutsi de Ruanda. El gobierno ruandés, decidido a eliminar esa amenaza, cruzó la frontera e invadió territorio congoleño. Ruanda no estaba sola. Uganda también intervino, buscando controlar las riquezas minerales del este del Congo. En respuesta, el gobierno congoleño, dirigido por Laurent Désiré Kabila, recibió apoyo militar de Angola, Namibia, Zimbabue, Chad y Sudán. En cuestión de meses, 9 países africanos estaban en guerra. El conflicto se extendió como un incendio incontrolable, alimentado por la codicia, la venganza y la desesperación. Cada grupo armado tenía sus propios intereses. Unos buscaban oro y diamantes. Otros coltán, un mineral esencial para la fabricación de teléfonos móviles y computadoras. La población civil quedó atrapada en medio de esta tormenta. A lo largo del conflicto, más de 4,5 millones de personas murieron. La mayoría no cayó en el campo de batalla, sino por hambre, enfermedades, violaciones y desplazamientos masivos. Las ciudades fueron saqueadas, los hospitales destruidos. Y miles de mujeres fueron utilizadas como arma de guerra. La región del Kivu se convirtió en un infierno en la tierra. Niños de apenas 10 años fueron reclutados como soldados, obligados a matar o morir. Los ríos, que antes eran fuente de vida, se llenaron de cadáveres. Y mientras tanto, el mundo observaba en silencio. La guerra terminó oficialmente en 2003. Cuando se firmó un acuerdo de paz en Pretoria. Pero la paz fue frágil. Hasta el día de hoy, los enfrentamientos esporádicos, la explotación minera ilegal y la violencia contra los civiles siguen siendo parte de la vida cotidiana en el este del Congo. Los historiadores la llaman el desastre olvidado del mundo. Una tragedia que deja una herida abierta en el corazón de África. Porque en esta guerra, el enemigo no fue un país, sino la indiferencia del planeta entero. La Segunda Guerra del Congo no solo fue un conflicto local, sino también un espejo de la nueva realidad del siglo XXI. Guerras por recursos tecnológicos, movidas por intereses económicos globales, y sufridas, en silencio, por los más pobres. De todas las guerras contemporáneas, pocas representan con tanta claridad la mezcla de poder, codicia y olvido. Fue una guerra que demostró que, aunque el colonialismo había terminado oficialmente,
África seguía siendo un tablero donde otros jugaban sus propias batallas. Parte 2. La novena y octava guerra, las guerras napoleónicas y la guerra de los 30 años. Número 9. Las guerras napoleónicas. Entre los años 1803 y 1815, Europa entera fue testigo del ascenso y la caída de uno de los hombres más ambiciosos de la historia, Napoleón Bonaparte. Un general nacido en Córcega que, tras la Revolución Francesa, se convirtió en el símbolo de un nuevo orden. Prometiendo libertad, igualdad y fraternidad, pero terminando por buscar el dominio absoluto del continente. Su talento militar era innegable. Con estrategias brillantes y una disciplina férrea, Napoleón transformó un ejército republicano en una máquina invencible. En batallas como Austerlitz, Jena y Wagram, derrotó a coaliciones enteras formadas por Austria, Rusia y el Reino Unido. Durante años, pareció invencible. Sin embargo, su ambición lo llevó demasiado lejos. En 1812, lanzó su campaña más temeraria, la invasión de Rusia. Más de 600.000 soldados cruzaron las vastas llanuras de Europa Oriental bajo la bandera francesa. Pero el invierno ruso no perdonó a nadie. El hambre, la enfermedad y el frío extremo destruyeron lo que ni siquiera los ejércitos enemigos habían logrado. Solo una pequeña parte regresó a París con vida. A partir de entonces, su imperio comenzó a derrumbarse. Las naciones europeas, antes enemigas entre sí, se unieron contra él. Finalmente, en 1815, Napoleón enfrentó su destino en la legendaria batalla de Waterloo, donde fue derrotado por las fuerzas combinadas del duque de Wellington y el mariscal prusiano Blücher. Su derrota marcó el fin de una era. Fue exiliado a la isla de Santa Elena, en medio del Atlántico, donde murió 6 años después, rodeado solo de su orgullo y de su gloria perdida. Las guerras napoleónicas dejaron más de 6 millones de muertos. Y Europa devastada, aldeas arrasadas, economías arruinadas, fronteras redibujadas. Pero también dieron origen a una Europa moderna. Napoleón, pese a su caída, dejó como legado el Código Civil Napoleónico. Un sistema de leyes que influyó en países de América Latina, Europa y Asia. Fue el hombre que soñó con rehacer el mundo a su imagen. Y acabó siendo víctima de su propio sueño de grandeza. Número 8. La Guerra de los 30 años. Si las guerras de Napoleón fueron guerras de ambición, la Guerra de los 30 años fue una guerra de fe y de horror. Desde 1618 hasta 1648, el corazón de Europa, especialmente el Sacro Imperio Romano Germánico, se hundió en una espiral de violencia que comenzó con una disputa religiosa y terminó siendo una lucha por el poder político y la supervivencia. Todo empezó en Bohemia, cuando los nobles protestantes se rebelaron contra el emperador católico Fernando II. El famoso episodio conocido como la Defenestración de Praga, donde los representantes imperiales fueron arrojados por una ventana del castillo, encendió la chispa que incendiaría el continente. Al principio, se trataba de una guerra entre católicos y protestantes. Pero pronto se sumaron las potencias vecinas. Suecia, Dinamarca, Francia, España y los principados alemanes. Se unieron en diferentes bandos, no por religión, sino por intereses políticos y territoriales. Durante 3 décadas, el centro de Europa fue un infierno. Los ejércitos saqueaban pueblos, incendiaban cosechas, violaban, mataban y dejaban tras de sí solo cenizas. Las enfermedades y la hambruna hicieron el resto. En algunos lugares de Alemania, la población se redujo hasta en un 50%. Los campesinos comían corteza de árboles para sobrevivir. Las madres abandonaban a sus hijos en las carreteras. Ciudades que habían prosperado durante siglos quedaron reducidas a ruinas. Finalmente, tras 30 años de matanza, la guerra terminó con la Paz de Westfalia, firmada en 1648. Este tratado no solo puso fin al conflicto, sino que también cambió para siempre la manera en que el mundo entendía la soberanía. Nació así el principio de que cada estado tiene derecho a decidir su religión y su gobierno sin interferencias externas. Una idea que dio forma al sistema internacional moderno. La Guerra de los 30 años dejó más de 8 millones de muertos. La mayoría civiles, víctimas del hambre y las epidemias. Pero también dejó una lección durísima. Cuando la fe se mezcla con la política,
Los templos se convierten en campos de batalla. Y la cruz y la espada se confunden hasta volverse indistinguibles. Ambas guerras, la de Napoleón y la de los 30 años, reflejan dos caras del alma humana. La ambición desmedida y el fanatismo religioso. Una nació del deseo de conquistar el mundo. La otra, del deseo de imponer la verdad propia. Y ambas demostraron que, al final, ningún imperio, ningún credo, puede sostenerse sobre los cadáveres de millones. Europa aprendió esa lección con sangre, aunque, siglos después, volvería a olvidarla. Parte 3, la séptima y sexta guerra, la guerra civil rusa y la guerra civil china. Número 7, la guerra civil rusa, 1917, 1922. El siglo XX comenzó con una revolución que prometía libertad y terminó bañada en sangre. Después de la Revolución de Octubre de 1917, Rusia se hundió en el caos. El Ejército Rojo, liderado por los bolcheviques de Vladimir Lenin, se enfrentó al Ejército Blanco, formado por monárquicos, conservadores, liberales y opositores al comunismo. Pero aquello no fue solo una guerra entre dos ejércitos. Fue una guerra que dividió familias, aldeas, ciudades enteras. Una guerra donde los hermanos se mataban por ideología. Rusia, ya debilitada por la Primera Guerra Mundial, se convirtió en un campo de batalla gigantesco. 14 países extranjeros, entre ellos Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Japón, intervinieron enviando tropas para apoyar al Ejército Blanco, temiendo la expansión de la Revolución Roja. La lucha fue brutal. Ciudades como Petrogrado, Moscú y Kiev cambiaban de manos constantemente. El hambre y las epidemias arrasaron a la población civil. En el campo, los campesinos fueron reclutados por la fuerza o ejecutados por negarse. Entre 4 y 10 millones de personas murieron durante el conflicto. La mayoría no en combate, sino por enfermedades y hambruna. El tifus y la gripe española mataron a más que las balas. En medio de este infierno, se consolidó la figura de León Trotsky, el arquitecto del Ejército Rojo, quien impuso disciplina con una mezcla de genialidad militar y crueldad implacable. Finalmente, en 1922, los bolcheviques lograron la victoria. Nació así la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, un nuevo imperio ideológico que marcaría la historia del siglo XX. Pero la victoria tuvo un precio altísimo. Una nación destruida, una generación perdida, y el nacimiento de un sistema que pronto transformaría la esperanza en represión. La guerra civil rusa no solo decidió el destino de un país, sino que cambió para siempre el curso del mundo. Número 6, la guerra civil china, 1927, 1949. Mientras Europa se recuperaba de sus guerras, al otro lado del mundo, China se desangraba en su propio conflicto interno. Desde 1927 hasta 1949, el gigante asiático fue escenario de una guerra prolongada y cruel entre dos bandos irreconciliables. El Partido Nacionalista, Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista Chino, bajo el liderazgo de Mao Zedong. Lo que comenzó como una alianza temporal para unificar el país contra los señores de la guerra, terminó en una lucha total por el poder. Durante más de 2 décadas, China vivió entre treguas y enfrentamientos, invasiones extranjeras y guerras intestinas. En 1937, cuando Japón invadió China, los dos bandos se vieron obligados a unirse nuevamente. Pero la desconfianza nunca desapareció. Las atrocidades cometidas por el ejército japonés, como la masacre de Nankín, donde más de 300.000 personas fueron asesinadas, dejaron cicatrices imborrables. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, la alianza se rompió de inmediato. El país, devastado y exhausto, volvió a caer en la guerra civil. Las fuerzas de Mao, apoyadas por los campesinos y con tácticas de guerrilla, fueron ganando territorio poco a poco. Por el contrario, el Kuomintang, debilitado por la corrupción y la pérdida de apoyo popular, comenzó a desmoronarse. En 1949, el Partido Comunista conquistó Pekín y proclamó la fundación de la República Popular China. Chiang Kai-shek huyó a Taiwán, donde estableció un gobierno separado.
El sueño de una China unificada terminó dividiéndose en dos orillas. Se calcula que más de 2,5 millones de personas murieron en el conflicto. Aunque las cifras reales podrían ser mucho mayores. Fue una guerra que no solo destruyó vidas, sino que moldeó el destino político del siglo XX en Asia. Hasta hoy, las consecuencias siguen vivas. La tensión entre China y Taiwán. La censura, el control ideológico y la herencia de una guerra que nunca fue completamente cerrada. La guerra civil rusa y la guerra civil china comparten un mismo espíritu. El nacimiento de dos potencias comunistas a través de ríos de sangre. Ambas demostraron que las revoluciones no se ganan solo en el campo de batalla, sino también en la mente y el hambre de los pueblos. Fueron guerras donde la ideología se volvió más poderosa que la compasión, donde los sueños de justicia se transformaron en sistemas de control absoluto. Al final, tanto en Moscú como en Pekín, la victoria se proclamó en nombre del pueblo. Pero el precio fue la libertad del pueblo mismo. Parte 4. De la Quinta a la Tercera Guerra, la Guerra Española Inca, la Guerra Española Azteca y la Primera Guerra Mundial. Número 5. La Guerra Española Inca, 1532-1572. A comienzos del siglo XVI, el continente americano estaba lleno de civilizaciones magníficas. Los mayas, los aztecas, los incas. Imperios que florecieron con su propia ciencia, religión y arquitectura, sin saber que pronto serían destruidos por un enemigo que venía del otro lado del océano. En 1532, el conquistador español Francisco Pizarro, acompañado por solo 200 hombres, llegó al corazón del Imperio Inca, una civilización que se extendía desde Colombia hasta Chile. El emperador Atahualpa acababa de vencer a su hermano Huáscar en una guerra civil por el trono, y el imperio estaba dividido y vulnerable. Pizarro vio su oportunidad. Invitó a Atahualpa a una reunión en la plaza de Cajamarca, prometiendo paz y amistad. Pero lo que siguió fue una trampa sangrienta. Los españoles atacaron de repente, masacrando a miles de guerreros incas desarmados, mientras Atahualpa era capturado vivo. El emperador ofreció llenar una habitación entera con oro y plata como rescate. Pero después de recibir el tesoro, los españoles lo ejecutaron de todos modos. Así cayó el líder del imperio más grande de Sudamérica. Durante los años siguientes, el dominio español se expandió por los Andes, destruyendo templos, saqueando ciudades y llevando enfermedades desconocidas como la viruela. Se estima que más de 8 millones de indígenas murieron en los años posteriores a la conquista. El oro del Perú fluyó hacia Europa, llenando los cofres de los reyes y financiando guerras en el Viejo Mundo, mientras los pueblos originarios eran obligados a trabajar en las minas, bajo un sistema de esclavitud disfrazado de evangelización. La Guerra Española Inca no fue solo una conquista militar, sino el principio de un genocidio cultural. Y aunque Pizarro murió asesinado por sus propios compatriotas en 1541, su legado fue la destrucción irreversible de un imperio que alguna vez dominó los Andes. Número 4. La Guerra Española Azteca, 1519-1521. Apenas una década antes de la caída del Imperio Inca, otro conquistador cambió el destino de Mesoamérica para siempre, Hernán Cortés. En 1519, Cortés desembarcó en las costas de Veracruz con unos 600 soldados, unos pocos cañones y una ambición ilimitada. Al frente de ellos estaba el Imperio Azteca, una civilización poderosa gobernada por el emperador Moctezuma II, con una capital imponente, Tenochtitlán, una ciudad tan avanzada que los europeos quedaron asombrados al verla. Pero Cortés no llegó solo. Se alió con pueblos enemigos de los aztecas, como los tlaxcaltecas, que veían en los españoles una oportunidad para vengarse. Con intriga, engaños y promesas falsas, Cortés se abrió camino hasta el corazón del imperio. En un gesto de hospitalidad y respeto religioso, Moctezuma recibió a los españoles como si fueran enviados de los dioses. Esa confianza sería su perdición. Fue tomado prisionero y utilizado como marioneta política, hasta que una rebelión masiva lo derrocó y lo llevó a la muerte. Durante el sitio final de Tenochtitlán, los españoles cortaron el suministro de agua y comida. El hambre, la desesperación y una nueva arma invisible, la viruela, diezmaron a la población.
En 1521, la ciudad cayó. Más de 10 millones de indígenas murieron como resultado directo o indirecto de la conquista. Los templos fueron destruidos. Los códices sagrados quemados. Y en el lugar donde se alzaba Tenochtitlán, los españoles construyeron una nueva ciudad, Ciudad de México. La guerra española azteca marcó el fin de una civilización y el inicio de 3 siglos de colonización y explotación. Fue, como diría un historiador, el amanecer de una nueva era y la muerte de una vieja humanidad. Número 3. La Primera Guerra Mundial, 1914, 1918. Avanzando 4 siglos en el tiempo, la humanidad volvió a enfrentarse, esta vez con armas mucho más terribles. En 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria fue la chispa que encendió una guerra global. Las potencias europeas, unidas por alianzas secretas, entraron en conflicto en cuestión de semanas. Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano contra Francia, Reino Unido, Rusia y más tarde, Estados Unidos. Por primera vez en la historia, el mundo presenció una guerra industrializada. Los soldados no morían por espadas, sino por ametralladoras, gases venenosos, granadas y tanques. El cielo se llenó de aviones de combate, y los mares, de submarinos mortales. En el frente occidental, los soldados vivían en trincheras llenas de barro, ratas y cadáveres en descomposición. Pasaban meses sin avanzar más que unos pocos metros, mientras los obuses explotaban día y noche. El horror psicológico fue tan grande que nació un nuevo término: shock de guerra, lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. La guerra dejó más de 20 millones de muertos y 21 millones de heridos. Imperios enteros colapsaron: el austrohúngaro, el ruso, el otomano y el alemán. Europa, que alguna vez se consideró el centro del mundo civilizado, quedó reducida a ruinas y dolor. Y aunque en 1918 se firmó el Tratado de Versalles, que puso fin oficialmente a la guerra, ese tratado sembró las semillas de una aún más terrible, la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial cambió todo: la forma de hacer la guerra, la política global, la economía y la mente humana. Por primera vez, la humanidad entendió que su propia ciencia podía destruirla. Estas 3 guerras, separadas por siglos, tienen un mismo hilo invisible: la ambición del hombre por el poder y la riqueza. Ya sea el oro de los Andes, las joyas de Tenochtitlán o el petróleo de Europa. El resultado siempre fue el mismo: millones de muertos, culturas destruidas y una humanidad que nunca aprende. La conquista, la fe y la tecnología, 3 motores distintos, terminaron llevando a la misma conclusión: que el enemigo más peligroso de la humanidad siempre ha sido la propia humanidad. Parte 5. La Segunda y la Primera Guerra, la Rebelión Taiping y la Segunda Guerra Mundial. Número 2. La Rebelión Taiping, 1851-1864. A mediados del siglo XIX, China era el país más poblado del planeta, pero también uno de los más inestables. El imperio Qin, debilitado por la corrupción, la pobreza y las potencias extranjeras, se encontraba al borde del colapso. Fue en ese contexto que un hombre común, un campesino del sur llamado Hong Xiuquan, afirmó haber recibido una visión divina. Según él, era el hermano menor de Jesucristo, enviado por el cielo para purificar China de la maldad y la opresión. Con esa creencia, Hong reunió a miles de seguidores, en su mayoría campesinos pobres, oprimidos por los impuestos y el hambre. Predicaba una sociedad sin clases, sin drogas, sin prostitución y con igualdad entre hombres y mujeres. Su mensaje combinaba elementos del cristianismo con el antiguo misticismo chino. Así nació el reino celestial Taiping, con su capital en Nankín, y un ejército que, en su apogeo, llegó a tener más de 2 millones de combatientes. Durante 13 años, los Taiping se enfrentaron al poder imperial en una guerra total. Ciudades enteras cambiaban de manos, mientras millones de civiles quedaban atrapados entre los bandos. El ejército imperial, asesorado por oficiales extranjeros y armado con tecnología europea, respondió con una ferocidad sin límites. La guerra fue una de las más devastadoras de toda la historia.
Se estima que más de 20 millones de personas murieron, aunque algunos historiadores creen que la cifra real podría superar los 70 millones. Pueblos enteros fueron arrasados. Las cosechas ardieron, los ríos se tiñeron de sangre. Y los sobrevivientes bajaban por los caminos en busca de comida. En 1864, Nankín cayó. Hon Xiuquan murió poco antes, probablemente envenenado o enfermo. Su movimiento, que había comenzado como un sueño religioso y social, terminó ahogado en fuego y destrucción. Pero la rebelión Taiping dejó una huella profunda. Fue una advertencia al imperio. El pueblo chino ya no soportaba la injusticia ni la humillación. Años más tarde, ese mismo espíritu de rebelión sería la semilla de las revoluciones del siglo XX. Número 1. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Y llegamos al primer lugar. La guerra más grande, más sangrienta y más destructiva en toda la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania nazi, bajo el mando de Adolf Hitler, invadió Polonia. En cuestión de días, Europa entera se vio arrastrada al conflicto. Pero la guerra no se limitó al continente europeo. Se extendió por África, Asia y el Pacífico, involucrando a más de 100 millones de soldados de más de 30 países. Nunca antes el mundo había presenciado una maquinaria bélica tan colosal. Los nazis, impulsados por una ideología de odio racial, perpetraron el Holocausto. El exterminio sistemático de más de 6 millones de judíos, además de millones de prisioneros políticos, gitanos y discapacitados. Mientras tanto, en Asia, el imperio de Japón avanzaba con brutalidad por China, Corea y el sudeste asiático. Ciudades como Nankín, Manila y Singapur fueron escenarios de atrocidades indescriptibles. En el frente europeo, la batalla de Stalingrado marcó el punto de inflexión. Más de 2 millones de personas murieron solo en esa batalla. Cuando el invierno ruso volvió a ser el enemigo de los invasores, en 1944, los aliados desembarcaron en Normandía, en el histórico día D, abriendo el camino hacia la derrota definitiva del Tercer Reich. Hitler se suicidó en abril de 1945. Y Europa, por fin, respiró entre ruinas y cenizas. Pero en el otro extremo del mundo, la guerra aún continuaba. Japón se negaba a rendirse. Entonces, el 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En segundos, las ciudades fueron borradas del mapa. Más de 200.000 personas murieron instantáneamente, y miles más sucumbieron después a la radiación. El horror de esas explosiones cambió para siempre el curso de la historia humana. El 2 de septiembre de 1945, Japón se rindió oficialmente. El mundo entero despertó de su pesadilla, dejando atrás más de 70 millones de muertos y continentes enteros en ruinas. La Segunda Guerra Mundial no solo redibujó el mapa político del planeta, sino que dio origen a un nuevo orden mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias, y el mundo entró en una nueva era, la Guerra Fría. De la rebelión Taiping a la Segunda Guerra Mundial, la humanidad pasó de pelear con espadas a destruir ciudades con bombas atómicas. Pero el motivo fue siempre el mismo, el deseo de dominar. Más de 100 millones de vidas fueron sacrificadas en nombre del poder, la fe, la ideología o el miedo. Y aunque la historia avanza, sus heridas siguen abiertas. Las ruinas de Nankín, las trincheras de Verdún, los campos de concentración de Auschwitz y las sombras de Hiroshima nos recuerdan lo que somos capaces de hacer y lo que nunca debemos repetir. La paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino la memoria viva de lo que el ser humano pierde cuando la olvida. Porque si algo nos enseña la historia es esto: el día en que olvidemos el dolor de los que murieron, ese mismo día, la guerra volverá a empezar.